dividirse en dos zonas. Una que se llama supramesocólica y otra inframesocólica. Y la razón por la que tiene estos nombres es justamente porque el mesocolo transverso, ¿no? El mesocolo va a dividirme a través del mesocolo, obviamente, que se fija en la pared posterior, nos divide en dos compartimientos, uno superior que se llama supramesocólico y uno inferior que es el inframesocólico. Entonces, en primera instancia, el abdomen abierto se divide en una región supramesocólica y una región inframesocólica. Veamos la primera región entonces. Nuestra primera región del abdomen supramesocólico a su vez va a dividirse en tres compartimientos, en tres celdas, que van a ser la celda subfrénica derecha, subfrénico medio y subfrénico izquierdo. En su interior contienen órganos o estructuras, por eso el nombre de celdas. Vamos a tener una celda hepática, una celda gástrica y una celda esplénica. Entonces, estas celdas, como se llaman, son las subdiafragmáticas o subparénicas, ¿no? Vamos a tener el resguardo de diferentes órganos. Entonces, a medida que vamos avanzando estos espacios, cada una de estas regiones vamos dividiendo los órganos, ya que encontramos dentro de ellos. Vamos a empezar por nuestra celda subparénica derecha, por llamada también celda hepática. Repasemos entonces nuestro hígado. El hígado, recordarán, va a ser el órgano del aparato digestivo más voluminoso, ¿no? Va a llegar a pesar más o menos 1.5 gramos, ¿no? Incluye más o menos el 10 a 20% del peso total de la persona. Va a desempeñar múltiples funciones como órgano, ¿no? En el aparato digestivo. Principalmente se encarga de la secreción de bilis, ¿no? Que se vierte al duodeno en periodos, ¿no? de la digestión. Y a través de la vesícula biliar, ¿no? Se deposita este reservorio dentro o a la salida del hígado. Bueno, el hígado tiene el nombre en latín, ¿no? Que significa alimentado antiguo por la forma que tiene, forma antigua. Si hablamos de algunas consideraciones generales, vemos que está situada en la parte derecha de la cavidad abdominal, y como hemos mencionado, en la región, ¿no? de la celda hepática o compartimento subfrénico derecho. La anterior semana hemos visto que se sitúa superficialmente, podemos ubicarlo en la región del hipocondrio derecho y epigastrio, ¿no? Tiene un color rojo oscuro, ¿no? Como vemos acá, o café, rojizo, una consistencia firme pero bastante variable, ¿no? Se desgarra prácticamente al suturar. El peso del hígado va a relacionarse con el sexo, de 1.2 a 1.4 en la mujer y de 1.8 a 2.5 en el varón, ¿no? En el recién nacido y los infantes ocupan más o menos 2/5 de toda la cavidad abdominal. Es un órgano bastante grande, entonces, ¿no? Y casi toda la cavidad abdominal está ubicada, ¿no? Está relacionada con el hígado en la infancia y en los recién nacidos. Ahora, hablando de las características externas del hígado, podemos ver que tiene esa forma semiovoidea, ¿no? Donde distinguimos dos extremos, un extremo derecho y un extremo izquierdo. Estamos viendo la cara diafragmática del hígado, ¿no? Esta cara diafragmática va a orientarse en sentido posterior superior y anterior. A nivel medial, vemos que se divide esa cara superior en dos por el ligamento falciforme. Entonces divide en dos zonas, una izquierda más pequeña y una mayor derecha, ¿no? El lóbulo derecho. Está delimitada posteriormente por el ligamento coronario, ¿no? Este ligamento coronario va a subponerme al hígado hacia el diafragma. Normalmente no se puede palpar, ¿no? El borde superior por la gran profundidad que tiene este, ¿no? Y está escondido a nivel diafragmático y costal. Ahora, hablando de la cara visceral es la cara inferior, se llama así porque está en contacto con diferentes órganos o vísceras. En esta cara vamos a tener surcos que van a ser antero-posteriores, ¿no? Como ven,
surcos que me dividen desde adelante hacia atrás al hígado en la cara visceral, ¿no? Donde encontramos también un surco transversal que va a localizarse ahí en el ilio hepático, ¿no? El ilio hepático que va a ser la zona por donde van a entrar la arteria y la vena porta. La arteria hepática, la vena porta, salen los conductos císticos y también salen algunas venas, ¿no? A este nivel. Vamos a tener ese ligamento que es el ligamento venoso, ¿no? Y nuestro pedúnculo hepático. Esta es una vista posterior y esta sería la anterior, ¿no? De adelante atrás tenemos a la vesícula y tenemos a la vena cava inferior en la parte posterior del hígado. Bueno, el hígado tiene impresiones que las dejan los órganos con el que se relaciona, ¿no? Vamos a tener una zona derecha, impresiones, ¿no? Para la gestión de la glándula suprarrenal, el riñón, el duodeno y la impresión fólica, ¿no? Del colon transverso. Toda la parte izquierda tiene una impresión gástrica, ¿no? Por la relación con el estómago, además de su segmento pilórico. Bueno, entonces tenemos acá el ligamento venoso, anteriormente el ligamento redondo. Vamos a tener la vena porta, la arteria hepática, el ducto o conducto hepático, el conducto colédoco y el cíclico. Entonces, esta estructura podemos mencionar en la cara visceral. Los bordes, bueno, tenemos el borde anterior que va a ser más agudo y el posterior mucho más grueso, más romo. Está cubierto ambos por el medio visceral. El hígado se fija en su lugar por los ligamentos, ¿no? Vamos a tener algunos principales que podemos nombrar: el ligamento supresor o falciforme, ¿no? Que va en la parte media de la cara superior, ¿no? A la pared diafragmática, ¿no? Lo fija en la pared anterior del abdomen. Vamos a ver otro ligamento que también fija al hígado, es el ligamento coronario, ya en la cara más superior, ¿no? Del hígado. Y se llama así porque justamente lo corona. La unión del falciforme y el coronario forma un triángulo que es el ligamento triangular, ¿no? Los ligamentos triangulares. Y estos también van a fijar al hígado hacia el diafragma. El hígado recibe epiplones, ¿no? El epiplón que recibe va a venir de la curvatura menor del estómago y es este epiplón que se llama epiplón gastrohepático o epiplón menor, ¿no? A través de este lugar vamos a tener un agujero epiploico, ¿no? A este nivel, ¿no? Que nos comunica hacia la transcavidad de los epiplones, y este agujero es el hiato de Wisdom. Entonces la vascularización del hígado para ir educando este órgano va a estar dada por la arteria hepática. La arteria hepática va a proporcionar la sangre de tipo nutricional, ¿no? O sea, irriga, como en los pulmones tenemos una irrigación nutricia y una irrigación funcional. Lo mismo acá en el hígado, ¿no? La irrigación nutricional está dada por la arteria hepática y la funcional, para que este hígado este órgano trabaje, va a darse por la vena porta. Cada espacio entonces vacía sangre, ¿no? En los hepatocitos, y estos se encargan de metabolizar todo lo que reciben del tubo digestivo. Entonces ahí vemos el ducto venoso de Arancio, ¿no? Cómo llega la sangre y la devuelve, ¿no? Hacia la vena cava inferior. Tenemos venas entonces que van a encargarse de recoger toda esta sangre ya metabolizada, ¿no? Desoxigenada, y son las suprahepáticas. Estas venas suprahepáticas se dividen en dos troncos principales, derecho y izquierdo, y uno intermedio. Entonces recogen toda esa sangre venosa y la llevan a la vena cava inferior. La inervación va a estar dada por fibras simpáticas, no vasomotoras, que inhiben el movimiento, además de nervios gastrohepáticos, que provienen del bajo. El hígado, como estábamos haciendo una alusión hacia el pulmón, también se segmenta. Vamos a tener la segmentación hepática, que me divide un lóbulo antero superior, lateral, superior, inferior, intermedio superior, intermedio inferior. Más o menos como las manillas del reloj. En ese sentido se divide todos los tipos de hígado. Estos segmentos hepáticos van a estar relacionados por la segmentación de
las arterias y venas, ¿no?, hepáticas. Y tenemos nuevamente cada uno de los segmentos, como les dije, va en sentido de la aguja del reloj. Bueno, el hígado entonces es importante para la producción de bilis, ¿no?, esta bilis que va a emulsionarme, va a ayudarme a destruir los lípidos, ¿no?, el colesterol en el tubo digestivo, el metabolismo también de los carbohidratos y los lípidos, la producción de agentes o factores de la coagulación también importantes, ¿no?, como función del hígado y el almacén de vitaminas, ¿no?, como la vitamina A, D, glucógeno también se almacena en el hígado, el hierro y el cobre. Bueno, hablando un poco más de las vías biliares, como una de las principales funciones del hígado es la producción de bilis. Se recoge, ¿no?, esta bilis que se produce en el hígado a través de ductos o vías. Vamos a tener dos tipos, intrahepáticas y extrahepáticas. Las vías intrahepáticas nacen a nivel de los canalículos biliares, ¿no?, formando ductillos biliares. Y estos van a terminar en el ducto hepático tanto derecho como izquierdo. Y de ahí forman un ducto hepático o un conducto hepático común, que es el que vemos acá, del cual sale, ¿no?, tanto el derecho como el izquierdo, forman un conducto hepático común, ¿no?, que me transporta la bilis hacia la vesícula biliar. Ya en la vesícula biliar tenemos también conductos extrahepáticos o vías extrahepáticas, ¿no? Vamos a tener el hepático común y este llega a la vesícula biliar y de ahí nuevamente retorna por el cíclico, conducto cíclico. Ese conducto cíclico se origina justamente en el cuello de la vesícula y va a tener una longitud más o menos de 3 centímetros, pequeño. Tiene su propio sistema valvular también en su interior, que hace, ¿no?, que no haya un reflujo hacia la vesícula nuevamente. De ahí se dirige hacia un conducto común, que es el conducto colédoco. Y este conducto colédoco va a terminar, ¿no?, con una longitud de 7 centímetros más o menos. Termina abriéndose la segunda porción del duodeno y comparte la carúncula o papila duodenal mayor, ¿no?, donde también no solo se abre el colédoco, sino también, como ven acá, llega el páncreas, ¿no?, el conducto principal del páncreas. En la base del hígado tenemos la salida, ¿no?, de los conductos extrahepáticos que forman un triángulo, como ven ahí, ¿no?, el triángulo de calor. Ese triángulo de calor me permite ubicar en el interior la arteria cística, ¿no?, la arteria cística que cuando se retira, ¿no?, la vesícula, este procedimiento se llama colecistectomía, se debe hacer un corte de la sangre que llega hacia la vesícula, ¿no?, por eso es lo importante del triángulo de calor. Entonces, como mencionamos, el procedimiento de retiro de la vesícula se llama colecistectomía. Ahora mucho se usa más la técnica de la laparoscópica, ¿no?, para mejorar el tiempo de internación y postquirúrgico del paciente. Todos los temas que vamos a ver tienen un resumen, ¿no?, del cual pueden estudiar para el examen. Es justamente todo lo que hemos hablado. Y bueno, acá tenemos entonces el procedimiento que les decía. Lamentablemente el hígado es uno de los órganos que va por las funciones que desempeña, ¿no?, puede llegar, ¿no?, a presentarse un famoso hígado graso, ¿no? El hígado graso que tiene que ver con el aumento del tamaño del hígado por un funcionamiento excesivo del hígado al consumir alimentos, ¿no?, que tienen bastante fritura, grasa. Entonces hace que el hígado sobretrabaje, ¿no?, llega a formar un hígado graso y posteriormente la cirrosis hepática. Entonces la cirrosis hepática ya actualmente se está viendo que no solamente uno de los factores que desencadena va a ser el consumo de alcohol, sino también se ve muchos pacientes obesos, pacientes con sobrepeso, con mucha ingesta de ácidos grasos, de frituras también. Vamos a ver nuestro segundo compartimiento, que sería el sufrénico medio, donde encontramos al estómago. Entonces vamos a repasar un poquito el estómago también. Va a ser esta porción más dilatada, ¿no?, del intestino inferior, donde se transforman los alimentos a
paquimo, ¿no? Entonces ocupa la parte del epigastrio, casi toda la región también del hipocondrio izquierdo. Va a estar sostenido en este lugar por la continuidad con el resto del tubo digestivo, tanto a nivel del esófago y el duodeno, ¿no? Tiene esa forma de J mayúscula, donde podemos mencionar que tiene una dimensión de más o menos 25 centímetros, ¿no? Donde encontramos también una tuberosidad mayor, formado por el fondo del estómago, además del cuerpo, ¿no? Y un saco menor, que sería el fondo del saco menor del estómago. En la porción horizontal encontramos ya la región pilórica, con el acceso superior a través del cardia y la salida inferior a través del filo. Aquí vemos todas las porciones del estómago, desde la comunicación a través del cardia con el esófago, el fondo, el cuerpo, la región del antro, el filo. Entonces, en la cara anterior va a corresponder, ¿no?, más o menos a la altura de las quintas hasta octava costilla, ¿no?, en el lado izquierdo. La cara posterior vemos que está relacionado con los órganos como el páncreas, ¿no?, como el esófago transverso, como el duodeno, y muy atrás a través de la arteria aorta, ¿no? Los bordes, vamos a tener un borde izquierdo y un borde derecho, que van a llamarse curvatura, ¿no? El borde derecho, la curvatura menor. Acá encontramos, ¿no?, que va desde el cardia y llega hasta el píloro, donde va a insertarse el epiflón gastrohepático, como mencionado. Mientras que en el borde izquierdo, curvatura mayor, va a estar en contacto con el polo transverso, ¿no? Y en la curvatura mayor o el borde izquierdo se inserta el epiflón gastropoético o epiflón mayor. Distinguimos entonces dos orificios, un orificio superior que corresponde al cardias y un orificio inferior que corresponde al píloro. El píloro también tiene su propio sistema valvular que corresponde a la válvula pilórica, que me evita el paso nuevamente desde el duodeno hacia el estómago. Tenemos ahí entonces lo que mencionamos, los epiflones mayor y menor en la curvatura mayor, ¿no?, y menor correspondientemente al estómago. Internamente pues, va a estar constituida por cuatro capas: una túnica serosa externa, una muscular y una mucosa. La más externa sería la túnica mucosa, donde tenemos a las pelos que forman el ácido clorhídrico para degradar los alimentos. La vascularización del estómago está dada por las arterias gástricas, o llamadas también coronarias estomáticas, tanto izquierda como derecha. Las venas proceden al sistema porta y los nervios provienen del mundo gástrico. Aquí tenemos un resumen también del estómago para que podamos estudiarlo. La siguiente celda es el compartimiento sufránico izquierdo, donde encontramos al vaso. Del vaso, mencionamos que es el órgano mayor del sistema inmune, ¿no?, que va a localizarse a nivel superficial en el hipocondrio izquierdo. Dentro de sus características generales, es un órgano bastante blando, muy friable. Es el primer órgano que se lesiona en un trauma de abdomen cerrado. Va a tener una coloración púrpura pura, un tamaño con una longitud de 12 centímetros, una anchura de 7 centímetros, ¿no?, y un peso de 75 a 130 gramos. Vamos a considerar dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. En la cara diafragmática vemos dónde se relaciona con el diafragma externamente, y en el vaso también deja sus impresiones oculares a nivel postal. Mientras que en la cara visceral del vaso distinguimos una zona media que se llama ilio, por donde ingresan y salen los vasos plenos. Va a estar sujeto por ligamentos. Los ligamentos van a ser los que van a posicionar el vaso, ¿no?, en esta región, como el ligamento espleno diafragmático, preesplénico, el ligamento esplenogástrico y el espleno renal. A través de estos ligamentos se fija el vaso donde lo encontramos. Dentro de su estructura tenemos que estar recubierto por el peritoneo, que forma una cápsula, ¿no?, contráctil, que comprime el órgano, ¿no?, y lo vacía hacia la sangre. Esta particularidad tiene el vaso, ¿no?, de este músculo que envuelve el vaso. Esta cápsula presiona para que pueda eliminarse, ¿no?, el contenido del vaso. La irrigación está dada por la arteria esplénica. Como sabemos, esta arteria es
del tronco celíaco, ¿saben? ¿No? La aorta abdominal, vemos el tronco celíaco como va por el borde superior del páncreas y llega al vaso. Sus venas drenan su contenido también a través de la vena esplénica y esta se une a la vena mesentérica superior y forma, ¿no?, el sistema de la vena porta. Bueno, no hay más que decir del vaso. Veamos ahora los compartimientos que se denominan inframesocólicos. Como saben, la región inframesocólica entonces va a estar debajo del mesocolio transverso, como les explicaba. Esta región que está debajo del mesocolio transverso se divide en 5 compartimientos. Y la otra estructura que me va a ayudar a dividir esta región inframesocólica sería el mesenterio. Entonces tenemos acá en azul al mesenterio y al mesocolio transverso. Vamos a tener 2 espacios medios que se llaman mesocólico derecho, mesocólico izquierdo, que corresponde a esta región, ¿no?, que va del mesenterio al colon, por eso se llama mesocólico. Y 2 espacios laterales que serían los parietocólicos, ¿no? Vamos a tener parietocólico derecho y parietocólico izquierdo, que va del borde interno del colon hacia la pared, ¿no?, del abdomen. Y un último espacio que sería nuestro fondo de saco de Douglas, ¿no? El fondo de saco de Douglas, que es el lugar donde tenemos, ¿no?, la cara posterior de la vejiga, el útero y el recto. Veamos entonces primero nuestras regiones mesocólicas, tanto derecha como izquierda. En estas regiones mesocólicas vamos a tener la presencia del duodeno y el duodeno ilio. Entonces, veamos el intestino delgado, ¿no?, en proporción, en longitud total, va a llegar a medir este intestino, con todas sus asas intestinales, entre 8 a 10 metros. Va a tener funciones de tipo absortivas principalmente. Es el trayecto más móvil también que tenemos de todo el tubo digestivo. También se divide en 3 segmentos. El primero es el duodeno. Hablando del duodeno, este mide más o menos 25 a 30 centímetros de longitud, tiene un diámetro de más o menos 3 a 4 centímetros, ¿no?, y se llama duodeno porque tenía 12 traveses de dedo. Entonces va a limitar aproximadamente con el píloro y distalmente termina hasta el ángulo duodeno-yeyunal a nivel de la cara izquierda de esta región. Si hablamos de su ubicación, pues ahí podemos verla, que ocupa tanto el epigastrio como también la región del mesogastrio. El duodeno se divide en 4 porciones. Vamos a tener una primera porción, que es la porción llamada libre, donde encontramos el bulbo duodenal, que es el punto de conexión entre el píloro, ¿no?, y la primera porción del duodeno. Vamos a encontrar en esta región de la primera porción, si vemos desde la cara posterior, un ingreso, ¿no?, que corresponde a nuestro hiato de hueso, que mencionábamos justamente en la cara diafragmática, en la cara visceral, ¿no?, del hígado. A través de esto se comunica a través del espacio infrahepático con la retrocavidad de los epiflones. Vamos a tener la porción más importante del duodeno, que es la segunda, la porción descendente. Mide más o menos 8 centímetros, va a estar relacionado anteriormente con el hígado, el mesocolo transverso y hasta el intestino delgado. Posteriormente se relaciona con el riñón derecho, ¿no?, y el pedúnculo renal. Medialmente rodea la cabeza del páncreas y termina en este lugar los ductos colédocos o el conducto colédoco y el pancreas. Acá vemos cómo llega a la región de la cabeza del páncreas, cómo se abraza el duodeno y deposita en la clavícula mayor las enzimas pancreáticas. Al mismo tiempo llega el colédoco, ¿no?, también a este nivel, donde deposita su contenido. La tercera porción sería la porción horizontal, también abraza, ¿no?, la cabeza del páncreas. Anteriormente se relaciona con las asas del intestino delgado y la parte posterior está en relación al músculo psoas, ¿no?, a psoas mayor. Y la última porción, la porción ascendente, ¿no?, del duodeno, se relaciona anteriormente con el píloro, esta porción, la última porción. Vamos
abdominal del diafragma a través de un ligamento suspensor, o llamado también músculo de Treitz, ¿no? El músculo o ligamento de Treitz va a ser el lugar donde va a terminar el duodeno, ¿no? Importante este ángulo de Treitz o ligamento de Treitz, no solamente porque fija el duodeno hacia el diafragma, como vemos acá, sino también porque este ángulo de Treitz va a ser el punto en que va a terminar, ¿no?, de clasificarse las hemorragias digestivas, y las conocemos como hemorragias digestivas altas y hemorragias digestivas bajas. Hasta el ángulo de Treitz, entonces, son denominadas las HDA, hemorragias digestivas altas. Y de ahí ya inicia, ¿no?, lo que sería el yeyuno ilio. Bueno, internamente pues vamos a ver que tiene el duodeno una característica más lisa en relación al resto del yeyuno ilio, donde encontramos también válvulas convenientes de Kertl, ¿no?, que sirven para ya el inicio de la absorción a nivel del duodeno, principalmente del hierro, ¿no?, el calcio y magnesio. Entonces, la principal de estas porciones del duodeno sería la segunda, donde encontramos, ¿no?, la ampolla, un orificio de la ampolla de Baker, donde se abre a través de un esfínter, que es el esfínter de Oddi, ¿no?, regula la salida tanto del conducto colédoco como del conducto pancreático principal, o llamado de Wilson. Además, tenemos una carúncula menor que está por encima de la mayor, donde drena también su contenido de este conducto accesorio del páncreas llamado conducto de Santorini. Todo esto ocurre en la segunda porción del duodeno. Entonces, como ven, el colédoco, ¿no?, cuando existe un cálculo que llega a este nivel y obstruye no solo la salida del colédoco, sino también la salida del conducto pancreático, puede generar, ¿no?, una pancreatitis, un evento muy complicado de manejar, ¿no?, por la obstrucción de estos estados de estructura. Acá tenemos entonces una duodenografía con medio contraste, donde se puede apreciar todo el trayecto del duodeno desde la región pilórica del estómago. Ahí vemos cómo se estrecha, ¿no?, y distinguimos la región pilórica, el píloro, el duodeno, por sus tres porciones. El duodeno va a estar vascularizado por ramas del trombo celíaco a través de la arteria hepática común, ¿no?, que da una rama que es la gastroduodenal. También las pancreáticas duodenales superiores e inferiores. Las inferiores dependen de la arteria mesentérica superior, ¿no?, y toda esa irrigación, como vemos ahí en la imagen. Posteriormente también tiene su propio sistema arterial de la arteria que hemos mencionado. Veamos el yeyuno ilio. Yeyuno significa vacío, ¿no?, de ilio enrollado. Entonces este órgano va a extenderse desde el ángulo duodeno-yeyunal, llamado también ángulo de Treitz, y llega hasta la válvula iliocecal, ¿no?, que comunica con el cielo. Mide más o menos 6 a 8 metros de longitud, un diámetro inicial de 3 centímetros y final de 2 centímetros. El yeyuno ilio entonces corresponde a todas estas asas que van a encontrarse en esa disposición. Las asas yeyunales son más horizontales, mientras que las del ilio son mucho más verticales en todo su trayecto. Se halla entonces sostenido a la pared, como les decía, la pared posterior, por esta estructura que sería el mesenterio, ¿no? El mesenterio me sostiene y me fija, ¿no?, el yeyuno ilio hacia la pared más posterior del abdomen. El yeyuno ilio entonces y el mesenterio va a formarme fositas. Podemos mencionar las fositas supraduodenales, la fosita duodenal superior, la duodenal inferior y nuestro ángulo duodeno-yeyunal también que hemos mencionado bastante. Hablando del mesenterio, pues su raíz va a extenderse más o menos 15 centímetros a cada lado, derecho e izquierdo, y va a terminar a nivel de la articulación más o menos sacroiliaca, ¿no?, y en la base. Se tiene entonces casi toda la pared posterior del abdomen. Tenemos entonces el último trayecto, que es el ilio, tiene una delgadez, ¿no?, más pronunciada que el yeyuno, y se abre a través de esta conexión valvular hacia el cielo, ¿no?, la unión ilio-cecal. ¿Qué
que internamente, si hacemos un corte, podemos definir ahí a la válvula iliocecal, o llamada también de Baukin, ¿no? La válvula de Baukin se abre y cierra para evitar también el retroceso, ¿no? El contenido que llega al ciego hacia nuevamente el hilo. Externamente el yeyuno hilio va a tener características, ¿no? De ser bastante liso, esta parte del tubo digestivo, lustroso también. No distinguimos ningún tipo de piplones, ¿no? O apéndice en la cara externa del hilio. Y vamos a encontrar más o menos a 1 metro, ¿no? De la válvula iliocecal esta zona que vemos ahí, número 2, que sería nuestro divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel se encuentra al lado izquierdo, ¿no? Más o menos a 1 metro antes de llegar a la válvula iliocecal, que también puede ser un reservorio, un lugar de reservorio de alimentos. Este divertículo puede inflamarse y eso se conoce como diverticulitis. Bueno, tenemos ahí entonces nuevamente la cara, las características internas, ¿no? Están constituidas por una mucosa llamada válvulas convergentes de Kepri, ¿no? Las válvulas convergentes de Kepri van a ayudar a la emulsión, ¿no? Y a que el contacto que exista entre el hilo y el yeyuno sea mayor, ¿no? De esa forma, a través de estas placas también de Peyer, ¿no? Van a evitarse, ¿no? La absorción de algunas bacterias a este nivel, ¿no? Por el mucho contacto que existe en toda la cara más interna, ¿no? La mucosa del yeyuno hilio. La vascularización del yeyuno hilio está dada por una arteria que es la mesentérica superior o gran mesentérica, que va a originar más o menos entre 12 a 15, ¿no? Arterias principales. Estas van a formar arcos, ¿no? Y terminan en arterias rectas, ¿no? A nivel de la mucosa del yeyuno hilio. Y tenemos el resumen del yeyuno hilio con sus dos porciones, ¿no? Duodeno y yeyuno hilio. Veamos entonces nuestra región parietocólica derecha y parietocólica izquierda va a estar ocupada por todo lo que sería el intestino grueso. Este intestino o colon, ¿no? Si hablamos de su generalidad, pues va, ¿no? A extenderse desde el ciego y llegar al recto. En toda su extensión tiene 4 porciones: un colon ascendente, colon transverso, descendente y el colon sigmoide. Es de las partes más móviles, ¿no? de todo el tubo digestivo. Bueno, entonces el colon, ¿no? Viene del latín, que significa detengo, ¿no? Es la porción del tubo digestivo donde se detiene, ¿no? El alimento en la etapa final de la absorción de principalmente agua y electrolitos. Entonces, ahí tenemos la ubicación de todo el intestino grueso. Va a tener una extensión de más o menos 1.5 a 1.8 metros de longitud, ¿no? Cuando esta longitud se extiende, se conoce esto como tórico colon, ¿no? Y en caso de que se dilate el colon, esto se llama megacolon, ¿no? Puede haber la unión de los dos también, un aumento de la longitud y aumento en el diámetro del colon, y esto se llama megadonicolon. El megadonicolon, entonces, es tanto el aumento de la longitud del colon y el ensanchamiento, ¿no? De la mucosa del colon. Tenemos diferentes variaciones, ¿no? Puede tener cualquiera de estas imágenes, ¿no? Todo el trayecto del intestino grueso. Externamente tiene sus propias características. El intestino grueso tiene tenias, austras, apéndices cicloicos y omentales, ¿no? Las tenias están acá, ¿no? Son estas divisiones que le segmentan, ¿no? En austras, que serían todas estas zonas, y además los apéndices, pequeños apéndices cicloicos, la cara externa del intestino grueso. Bueno, internamente pues va a estar constituido por válvulas también. En la mucosa encontramos más que válvulas criptas, ¿no? Las criptas de Lieberkühn, ¿no? Que en este epitelio produce principalmente la absorción de agua, ¿no? Todo el tubo digestivo. Además, el colon va a tener angulaciones. Vamos a tener una angulación derecha, que es el ángulo hepático, y el ángulo izquierdo, que sería, ¿no?
ocupa entonces toda la región, ¿no? Desde la fosa ilíaca, flancos, hipocondrios, mesogastrio, ¿no? Y el lado izquierdo también. Hablando de su ubicación, lateralmente podemos ver, ¿no? Tanto el colon ascendente como el descendente serían las regiones más laterales de este tubo. La primera porción es el ciego, ¿no? El ciego no tiene esta porción apéndice, lo dejo externamente. Se conecta a través del ilio por el orificio iliocecal, que tiene su propia válvula, la válvula iliocecal, o llamada de Bowking, ¿no? Además de un orificio también en la parte inferior para el apéndice cecal. Entonces este apéndice cecal o apéndice vermiforme va a ser una formación cilíndrica, ¿no? Que proyecta el ciego. Puede tener diferentes variaciones de ubicación, ¿no? Como ven ahí, puede ser ubicado de forma pelviana, retrocecal, preilial, retroilial, ¿no? Y este epitelio es muy inflamable, ¿no? Como vemos acá en la imagen, borde transversal del apéndice cecal, ¿no? Que justamente está también compuesto por todas las capas que tiene todo el tubo digestivo, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, hablando de la ubicación del apéndice, principalmente se ubica, ¿no? Estadísticamente como más retrocecal, ¿no? La presentación retrocecal es mucho más relacionado con también la pelviana medial. Entonces, hemos visto la anterior semana, ¿no? El punto doloroso de Macurne, que justamente es a ese nivel donde se hace la incisión para la apendicectomía. Hablando del colon ascendente, va del ciego hasta la flexura cónica derecha o ángulo hepatocónico. Esta flexura cónica derecha se relaciona con el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, ¿no? Y tiene el segmento más inferior, ¿no? En relación al lado izquierdo, que es más alto. El colon transverso se tiene desde la flexura cónica hasta la flexura cónica izquierda, ¿no? Desde la derecha a la izquierda. Externamente va a tener, ¿no? un meso que va a fijar el colon transverso hacia la pared posterior, ¿no? Que es el mesocolon transverso. La flexura cónica izquierda, llamada también esplénica o ángulo cónico izquierdo, va a relacionar al colon con el vaso, ¿no? Y el colon descendente va desde este ángulo cónico izquierdo hacia la fosa ilíaca izquierda, donde inicia el colon sigmoide. Este colon descendente tiene dos tenias, ¿no? Y se considera un segmento retroperitoneal. La última porción del colon sería el ciego, ¿no? Que tiene esa forma de, ya hemos visto, de S. Y bueno, termina a nivel del recto. Aquí vemos en una radiografía contrastada también, ¿no? En esta se puede ver todo el trayecto del colon, ¿no? Desde incluso el apéndice, el ciego, el ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, descendente y sigmoide, ¿no? Entonces, obviamente, este paciente toma un contraste que va a marcarme todo ese trayecto, ¿no? El colon. Hablando de la vascularización del colon, va a estar dado por las ramas de la arteria mesentérica superior también, toda la región del colon ascendente y colon transverso, y la arteria mesentérica inferior que va a irrigarme, ¿no? La porción también del colon transverso, el colon descendente hasta llegar al sigmoide y recto. Bueno, las venas son entonces las arterias que van a formar, ¿no? La unión de la arteria mesentérica superior e inferior, el famoso arco de Reuland, ¿no? Y de ahí ya salen las arterias también rectas para irrigar cada segmento del colon. Las venas van a terminar formando el sistema porta juntamente con la vena esplénica, ¿no? Todo lo que se absorbe llega hacia el hígado por el sistema de la vena porta. Aquí tenemos un resumen del intestino grueso. Y bueno, recordarles nuevamente estas ramas de la arteria aorta abdominal que hemos mencionado, va a entrar sí o sí en el examen, ¿no? Y la parte de inervación pues depende, ¿no? De los plexos. El plexo celíaco, el plexo mesentérico superior, mesentérico inferior y el plexo hipogástrico superior. Todos estos plexos van a entonces inervarme, ¿no? La región de los órganos del abdomen y las paredes abdominales también. Por último, todo este tubo digestivo, ¿no? Está conformado por las funciones que desempeñan, ¿no?
desde el estómago hasta el recto, tiene una función diferente. La absorción de hierro y calcio, como hemos mencionado, además de magnesio, la hace el duodeno. El ayuno hilo se encarga de absorber glucosa, galactosa, fructosa, ácido fólico, los péptidos, ¿no? La última porción del hilo que absorbe la vitamina A, D, E, K, ¿no? Y el colon absorbe electrolitos, agua y la vitamina K que producen las bacterias, ¿no? A nivel de la mucosa de todo el intestino grueso. Entonces, hasta acá va a ser el examen. La siguiente semana puedo preguntarle absolutamente cualquier pregunta, ¿no? De todo lo que hemos visto: intestino delgado, grueso, estómago, duodeno. Y es más que todo un repaso.